La osteoporosis es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a mujeres posmenopáusicas, aunque también puede afectar a hombres y a individuos de todas las edades. Y para comprender qué es la osteoporosis, sus factores de riesgo, síntomas, opciones de tratamiento, nos acompaña el doctor Youssef Galib, especialista en medicina interna y presidente de la Facultad Médica del Hospital de la Concepción. Bienvenido a Salud Total. Muchas gracias, un placer estar aquí. Qué bueno, por fin, recibirlo en nuestro programa. Sí. Y hoy vamos a hablar, de la osteoporosis y cómo afecta a los huesos. La osteoporosis es una condición bien prevalente, particularmente entre mujeres posmenopáusicas, ¿verdad? Que se caracteriza por una pérdida de masa ósea y distorsión de la arquitectura del hueso. El hueso tiene una forma específica y a medida que pasan los años y debido a ciertas condiciones, esa arquitectura se puede distorsionar. Y eso es una de las causas más significativas de fracturas a nivel mundial. Cerca de 9 millones de personas al año, mujeres en su mayoría, sufren alguna fractura por fragilidad secundaria a la osteoporosis. Así que es un problema serio. Por eso entonces estamos conversando sobre este tema particularmente en el día de hoy. ¿Cuáles serían entonces esos principales factores de riesgo para desarrollar la osteoporosis, más allá de obviamente el deterioro de nuestro sistema a raíz de los años? Pues ese es el principal factor de riesgo, los años, la edad. Es un factor de riesgo de por sí significativo, ¿verdad? Aparte de ese factor de riesgo, es el diagnóstico de alguna fractura por fragilidad. Esas fracturas que a veces se descubren en alguna radiografía incidentalmente en la espina dorsal, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo principales. Bajo peso corporal, pacientes que pesen menos de 127 libras o 58 kilogramos, pacientes que estén tratados en tratamiento con glucocorticoides, ¿verdad? Esteroides, los famosos esteroides, pacientes que tengan historial familiar de fractura de cadera, particularmente en los padres, pacientes que fuman, pacientes que beben alcohol. Esos son los factores de riesgo principales para la osteoporosis. También hemos escuchado acerca de la pérdida en la estructura ósea que sufren las mujeres también después de la menopausia, cuando empiezan a perder ciertas hormonas importantes, que se diagnostican obviamente con una densitometría ósea, pueden entonces observar ese deterioro también. Ese deterioro, correcto. La densitometría es fundamental y la utilización de unas calculadoras de riesgo que tenemos disponibles los médicos para ver cuán severa puede ser esa condición. Y esta densitometría se obtiene típicamente a partir de los 65 años en mujeres o mujeres posmenopáusicas menores con una fractura, por ejemplo, de estas de fragilidad que estamos hablando. ¿Cuáles serían los síntomas que serían indicativos, verdad, de que esta persona podría estar sufriendo osteoporosis? Ninguno. No hay síntomas. El síntoma es la fractura. No hay síntomas que podamos ascribirle a la condición. O sea, que no hay un tipo de dolor que pudiéramos experimentar. Para nada. De ninguna Esto que clase. hablan de los dolores de hueso, etcétera, eso no tiene nada que ver con la osteoporosis. La osteoporosis se diagnostica o durante unas pruebas de cernimiento con densitometría o fracturas osteoporóticas. Las más prevalentes son las de la espina dorsal y o cadera, ¿verdad? Más las de espina dorsal que las de cadera. Así que esa es la manifestación. ¿Cuáles entonces serían las opciones de tratamiento disponibles para las personas, verdad, que tengan esta condición? Dependiendo de la severidad, tenemos unos cuantos agentes farmacológicos y otras modalidades terapéuticas. Primero que nada, obviamente, nuestros pacientes deben consumir cantidades suficientes de calcio y vitamina D. 1.200 miligramos al día de calcio, 800 unidades internacionales de vitamina D al día. Eso tiene que estar claro. Para casi todos los pacientes con osteoporosis comenzamos con bifosfonados orales, ¿verdad? Que son Foxamax y alendronato, ¿verdad? Alendronato y risedronato, disculpen, que son medicamentos orales que se toman una vez por semana. También hay medicamentos inyectables como el ácido zoledrónico, que es R-Class, que se inyecta una vez al año, o agentes anabólicos, que en este caso sería Atelvia Forteo y otros medicamentos similares, que son inyectables también y que funcionan particularmente en pacientes que tengan con osteoporosis más avanzada. Así que son todas modalidades terapéuticas disponibles, siempre de la mano de alguien que sea experto, un colega que sea experto en el manejo de osteoporosis. ¿Saben?
Que ciertamente va muy relacionado al tipo de osteoporosis, la severidad. La severidad, de acuerdo a los resultados en la densitometría y las calculadoras de riesgo de fractura que tenemos disponibles. Ciertamente, como menciono, no hay, ¿verdad?, un síntoma que podamos experimentar, pero entonces, ¿qué medidas preventivas pudiéramos tomar, ¿verdad?, para reducir este desarrollo de la osteoporosis? No podemos controlar el paso del tiempo, pero ¿qué pudiéramos hacer entonces? Y esto aplica también a pacientes que tengan ya la condición. Ejercicio, es bien importante, 30 minutos todos los días si se puede, con algo de peso, ¿verdad? Ejercicio de gravedad, levantamiento de pesas. No un peso significativo, pero algo que imponga carga al esqueleto, ¿verdad? Y al músculo. Dejar de fumar y dejar de beber es fundamental también. Y el consumo, como hemos dicho, de vitamina D y calcio. Si hay que suplementar, porque la persona lo ingiera insuficientemente en dieta o tenga evidencia de hipocalcemia o hipovitaminosis D, ¿verdad? Pues hay que hablar con el médico para obtener una suplementación. Esos serían básicamente consejos para prevenir la osteoporosis en este caso. Y hacer pruebas de cernimiento también, ¿verdad? Que son las densitometrías. Por lo menos una cada 2 años y dependiendo del factor de riesgo, pues entonces se pueden espaciar posteriormente, ¿verdad? Es por eso que es tan importante hacer una consulta médica Correcto. Con nuestros doctores de confianza, con nuestros especialistas, para, pues, enfermedades como esta, que no tienen síntomas, poder entonces tratarlas, prevenirlas en la medida de lo posible. Correcto. Esa es nuestra invitación también. Claro que sí. Así que por esa información agradecemos al doctor Youssef Galib y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud.